Vimos ya la distancia entre puntos y el punto de división, luego el punto medio con estas fórmulas para hallar las componentes del punto medio, la componente en X del punto medio y la componente en Y del punto medio. El día de hoy vamos a ver la inclinación o ángulo de inclinación de una recta y lo que es la pendiente de una recta. ¿Ustedes tienen idea de qué es el ángulo de inclinación o la inclinación de una recta, jóvenes? ¿Qué será la inclinación de una recta? ¿Qué será la inclinación de una recta, jóvenes? A ver, vayan buscando qué es la inclinación de una recta y qué es la pendiente de una recta. Un minutito busquen. ¿Qué será la inclinación de una recta y qué será la pendiente de una recta? ¿Alguna vez han visto algún objeto inclinado? ¿Encontrado o no han buscado? La inclinación de una recta, jóvenes, es el ángulo que forma la recta con el eje horizontal X. Es el menor ángulo que forma la recta con el eje horizontal X. Y este ángulo de inclinación se mide desde el eje X positivo hasta chocar con la recta. ¿Ya? Entonces, este ángulo es el ángulo de inclinación. Una compañera mencionaba que se mide hacia la izquierda. Efectivamente, todos los ángulos se miden hacia la izquierda en este sentido. ¿Ya? Parten desde X y hacia la izquierda hasta chocar con la recta. Ese es el ángulo de inclinación. ¿Listo? Después, la pendiente de una recta, la pendiente, si esta es una recta, tiene un ángulo de inclinación, es decir, un ángulo de elevación, un ángulo que representa un espacio entre dos rectas. Entonces, la inclinación o ángulo de inclinación es ese espacio de separación que existe entre la recta horizontal y la recta de la cual estamos hablando. Podemos ver algunos ángulos de inclinación, por ejemplo, en la rampa para subir a los mercados. Hay esa rampa que no son gradas, sino es una línea recta. Si la vemos desde un costado, es una rampa, una línea recta. Tiene un ángulo de inclinación, pero también decimos que tiene una pendiente. Para subir 1 metro, tenemos que avanzar en X, en su componente en X, algunos otros metros. ¿Ya? Entonces, a la relación que existe entre el incremento de altura respecto al incremento de distancia sobre el eje X, a esa relación, a esa división de la fracción de incremento en Y entre incremento en X, se conoce como pendiente de una recta. La pendiente está muy relacionada con el ángulo de inclinación. Esa relación, esa división de delta Y entre delta X, es decir, Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial, esa división, como se trata de un triángulo rectángulo, es el cateto opuesto entre el cateto adyacente de este ángulo de inclinación. Por lo tanto, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, como vamos a ver acá. Entonces, ese ángulo de inclinación es el menor ángulo entre el eje X positivo y la recta. La pendiente se representa con la letra M, el ángulo de inclinación con la letra tita del alfabeto griego. La pendiente con la letra M. Y la pendiente es la pendiente del ángulo de inclinación. También a partir de dos puntos, del punto 1 con coordenadas x1, y1 y el punto 2 con coordenadas x2 e y2, podemos decir que la pendiente, aparte de ser la tangente del ángulo de inclinación tita, es esta relación delta y entre delta x, lo que les decía. La pendiente es la relación del incremento de altura respecto al incremento en el eje x. ¿Ya? Final menos inicial es delta. Delta y entre delta x es la pendiente.
¿Ya? Entonces, para una recta podemos medir la pendiente, podemos calcular la pendiente teniendo tanto el ángulo de inclinación. Si tenemos el ángulo de inclinación, sacamos su tangente y ese es el valor de la pendiente. Si tenemos dos puntos, miren, si tenemos este punto y este punto, hacemos el delta y entre delta x, es decir, y final menos y inicial entre x final menos x inicial, y hallamos la pendiente. Pero también podríamos hacer entre este punto y este punto. Y final menos y inicial entre x final menos x inicial. Nos va a salir la misma pendiente porque se trata de la misma recta. El ángulo de inclinación sigue siendo el mismo. O si hiciéramos entre este mismo punto y este, la pendiente va a seguir siendo la misma. Porque se trata de la misma recta y tiene el mismo ángulo de inclinación. ¿Listo? Eso vayan anotando, terminen de copiar rapidito y enseguida continúo. Hay algunos valores importantes de la pendiente de una recta y depende del ángulo de inclinación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el ángulo de inclinación es 0, no hay espacio entre la recta y el eje X. Aunque la recta no esté justo sobre el eje X, si la recta es paralela al eje X, hay un ángulo de inclinación de 0 grados. Para esos casos, miren, para esta recta línea 1, línea recta 2, línea recta 3, para esos tres casos, el ángulo de inclinación es 0 y su pendiente es 0. Si no me creen, calculen tangente de 0 y les va a salir 0. Entonces, para rectas horizontales o paralelas al eje X o que tienen un ángulo de inclinación de 0 grados, la pendiente vale 0. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los valores importantes de la pendiente. Si la pendiente, si el ángulo de inclinación es exactamente de 90 grados, de 45 grados, miren, desde el eje X hasta acá, medimos, si tenemos transportador, medimos, y si son 45 grados, esta pendiente vale 1. Porque a medida que se avanza uno en X, se avanza uno en Y. Si avanzamos 2 en X, 2 en Y. Entonces, delta Y entre delta X siempre va a ser 1. La pendiente de las rectas que tienen un ángulo de inclinación de 45 grados siempre es 1. Entonces, miren, desde aquí medimos hasta la recta 45 grados. Tangente de 45 grados, 1. Delta Y entre delta X también es 1. ¿Ya? Después de las rectas que tienen entre mayores de 0 grados y menores que 90 grados, es decir, la recta no llega a estar en la posición del eje vertical. Entonces, con ángulos menores de 90 grados, entre 0 y 90 grados, el valor de la pendiente siempre va a ser positivo. ¿Ya? Miren aquí, hay menos de 90 grados. Desde aquí medimos menos de 90 grados. Desde el eje X medimos hasta acá, menos de 90 grados. En todos estos casos, las rectas tienen pendiente positiva. ¿Ya? Vayan copiando esas figuras. Hemos visto entonces cuando el ángulo de inclinación es 0 grados, la pendiente es 0. Cuando el ángulo de inclinación es de 45 grados, la pendiente vale 1. Cuando el ángulo de inclinación es más de 0 grados y menos de 90, la pendiente tiene signo positivo. Después, cuando el ángulo de inclinación es exactamente 90 grados, cuando la recta es paralela al eje vertical, no existe pendiente. ¿Por qué? Saquen tangente de 90 grados, les va a salir error. Si quieren, háganlo ahorita en la calculadora para verificar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es el eje vertical, ¿no es cierto? Va a haber un incremento. Pero el cateto adyacente, el eje horizontal, no va a haber incremento, va a ser 0. Entonces, cualquier incremento en Y dividido entre 0 no existe. No existe la división entre 0. Pueden probar también. Imaginen que hagamos la pendiente entre este punto, Y4 e Y2. 4 menos 2 es 2. Pero en X se va a mantener 6. 6 menos 6 es 0.
2 entre 0 no existe. ¿Ya? Entonces, para rectas con ángulo de inclinación de 90 grados o rectas paralelas al eje vertical, la pendiente no existe. No se sabe qué es. Y nosotros a partir de ahora, en lo que es álgebra y todo lo que es cálculo 1, 2, solo van a trabajar con números reales, números que existen. La división de cualquier número entre 0 es infinito y el infinito no es un número real, así que no se puede trabajar con ese valor. ¿Ya? División entre 0 no existe, es infinito, no es un número real. Si no es número real, no existe. ¿Ya? Entonces no se puede determinar la pendiente de un ángulo de 90 grados. Si la recta tiene un ángulo de inclinación mayor que 90 grados, miren, llegamos a 90 grados y nos pasamos un poquito más. Si la recta tiene más de 90 grados de inclinación, entonces la pendiente es negativa. Su valor va a ser negativo. Entonces, simplemente al inspeccionar visualmente la recta, decimos, esta tiene pendiente negativa, miren, más de 90 grados, pendiente negativa. De esta no podemos encontrar su pendiente porque tiene un ángulo de inclinación de 90 grados, es una recta vertical, no podemos hallar su pendiente. ¿Ya? Para eso nos sirve haber conocido estos distintos valores importantes de las pendientes de una recta. Terminen de copiar y si tienen alguna duda me avisan. Entonces, ahora vamos a ver los valores relativos de la pendiente de dos rectas. Cuando tenemos dos rectas, hay dos situaciones en las que podemos identificar claramente cómo es la relación entre sus pendientes. Cuando dos rectas son paralelas, es decir, tienen el mismo ángulo de inclinación, entonces van a tener las mismas pendientes. Si dos rectas tienen la misma pendiente, se supone que son paralelas porque tienen el mismo ángulo de inclinación. ¿Ya? Esta recta L1 con esta recta L2 son paralelas entre sí, por lo tanto sus pendientes M1 y M2 son iguales. Para este caso, la recta L3 y la recta L4 tienen el mismo ángulo de inclinación, por lo tanto sus pendientes M3 y M4 son iguales. ¿Ya? Paralela se escribe así, doble línea inclinada. ¿Listo? Luego, si dos rectas se cruzan formando ángulos de 90 grados, se dice que esas rectas, al multiplicar sus pendientes, el valor va a ser -1, es decir, sus pendientes son recíprocas. Si dos rectas se cruzan formando ángulo de 90 grados, sus pendientes son recíprocas, es decir, al multiplicarlas es decir, el resultado es -1. ¿Ya? En este caso va a ser difícil hacer esa multiplicación de pendiente 1 por pendiente 4, porque pendiente de la recta 1 no existe, no se puede calcular. Y la pendiente de la recta 4 es 0. Si una de las pendientes no existe, no se puede calcular, y la otra es 0, se supone que esta es una recta horizontal y esta se supone que es una recta vertical. La recta vertical y la horizontal forman ángulo de 90 grados, pero eso hay que escribirlo, hay que explicarlo porque no se va a poder multiplicar ambas y que salga -1. ¿Ya? En todo otro caso, si las rectas forman ángulo de 90 grados y multiplicamos sus pendientes, el resultado va a ser -1. O si sospechamos que estas dos rectas son perpendiculares y forman ángulo de 90 grados, si sospechamos eso, multiplicamos la pendiente 2 con la pendiente 3. Si nos sale -1, confirmamos nuestra sospecha que este ángulo es de 90 grados. ¿Ya? Terminen de copiar y ahorita les voy a mostrar dónde se aplica estas definiciones. Entonces, cuando las rectas son perpendiculares entre sí, es porque al cortarse forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Aquí nosotros sospechamos que forma un ángulo recto porque esta parece paralela al eje horizontal y efectivamente su pendiente es 0 igual que del eje horizontal. De esta, su pendiente no existe, como en el caso del eje vertical. Entonces, cuando no existe es paralela al eje vertical y cuando su pendiente es 0 es paralela al eje horizontal. Una paralela al eje horizontal con una paralela al eje vertical forman ángulo de 90 grados. Ahí no podemos aplicar la fórmula de multiplicar pendiente 1 por pendiente 2 igual a -1. Pero
Si en este caso sospechamos que esta recta 2 con esta línea recta 3 forman ángulo de 90 grados y tenemos datos de los puntos, podemos calcular sus pendientes. Luego, si multiplicamos la pendiente 2 con la pendiente 3 y nos da el resultado -1, demostramos que estas dos rectas son perpendiculares entre sí. ¿Ya? Un caso donde se aplica esto es justamente en la tarea que van a realizar. Ya han estado ustedes graficando los triángulos del ejercicio 1, del ejercicio 2 de la tarea. Después lo que sigue es que demuestren si son triángulos isósceles, si son triángulos rectángulos o si son paralelogramos. Entonces, jóvenes, para el triángulo isósceles ustedes grafican los vértices, las coordenadas de los puntos, luego sacan las distancias. Si dos distancias son iguales, es triángulo isósceles. Para este ejercicio 2, dice que demuestren si es triángulo o rectángulo. Entonces, tal vez el triángulo esté así o tal vez esté inclinado. Lo voy a inclinar un poco. Voy a inclinar este triángulo para que no piensen que siempre va a ser así. Ahí está. No está perfectamente horizontal, pero ahí yo sospecho que se trata de un triángulo rectángulo. Sospecho que se trata de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar la pendiente de este lado, la pendiente de este otro lado, las multiplicamos. Si sale -1, he demostrado que es un triángulo rectángulo. ¿Me han entendido, jóvenes? Si sospecho que este ángulo es triángulo rectángulo, entonces este lado con este lado deberían formar un ángulo recto. ¿Cómo demuestro si forman ángulo recto o ángulo de 90 grados? Saco la pendiente de este lado, saco la pendiente de este otro lado, las multiplico. Si sale -1, demostrado que es triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahora, un paralelogramo, les decía, es un cuadrilátero, es decir, una figura cerrada de 4 lados, donde los lados opuestos son iguales entre sí y además son paralelos entre sí. ¿Qué significa que son paralelos? La pendiente de este lado es igual a la pendiente de este lado. Además, este lado es igual al del frente. Estos otros lados opuestos, este lado es igual al de acá y ambos son paralelos. ¿Cómo demuestro que dos lados son paralelos? Saco la pendiente de este y si sale exactamente igual que la pendiente de acá, estos dos lados son paralelos. Si este lado y este lado tienen la misma pendiente, son paralelos entre sí. Entonces, de esa manera se demuestra que es un paralelogramo. Hay paralelogramos famosos como el rectángulo o el cuadrado, donde los lados opuestos son iguales entre sí y forman ángulos de 90 grados, es decir, son paralelos entre sí los lados opuestos en el triángulo, en el cuadrado y en el rectángulo. ¿Ya? Para eso se aplica lo que les acabo de enseñar. ¿Está entendido, jóvenes? Bueno, espero que esté entendido. Entonces estábamos acá. Ya hemos analizado cuando las rectas son paralelas, tienen el mismo ángulo de inclinación y sus pendientes son iguales. Si las rectas sospechamos que son perpendiculares o forman ángulo de 90 grados entre sí, multiplicamos sus pendientes y tendría que dar -1. ¿Por qué? Porque las pendientes de lados perpendiculares o de rectas perpendiculares son recíprocas. ¿Qué significa que son recíprocas? Que si se multiplican entre sí, da -1. ¿Ya? Eso entonces se aplica en la tarea. Ahora, el ángulo entre dos rectas. Miren esta figura. El ángulo menor que forman dos rectas está dado por esta fórmula. La tangente del ángulo alfa, del ángulo más chiquito, del ángulo menor entre las dos rectas, es igual a la pendiente 2 menos pendiente 1 entre 1 más la multiplicación de las pendientes. ¿Listo? Ustedes sacan las dos pendientes
En el numerador las restan y en el denominador las multiplican y suman con 1. ¿Ya? Entonces, eso va a ser la tangente de alfa. Y para sacar alfa, sacan la tangente a la menos 1 de ese valor y van a tener ya el ángulo. No vamos a detenernos mucho en este ejercicio, vamos a pasar al siguiente, que es el de el cálculo del área de una figura, que es la tercera pregunta de cada inciso de la tarea que les he dejado. Pero terminen de copiar esta imagen también. Entonces, lo que les decía, la tangente del ángulo alfa es igual a la resta de las pendientes entre 1 más la multiplicación de las pendientes. Eso es la tangente del ángulo alfa. Pero para hallar el ángulo alfa en la calculadora, a esta cantidad que encuentren, lo puse en un paréntesis, a esa cantidad le sacan tangente a la menos 1 y ahí van a tener el ángulo ya en grados. ¿Listo? Van a tener el ángulo en grados. Este ángulo de separación o el ángulo que forman estas dos rectas. ¿Listo? Vamos a continuar entonces, jóvenes, con el cálculo del área de un polígono. Un polígono es una figura cerrada con 3 o más lados, ¿ya? Un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, heptágono, octógono y así. ¿Listo? Figuras cerradas con 3 o más lados son los polígonos. Y el área de un polígono es la superficie que se encuentra encerrada dentro de la figura. El área del polígono es la superficie que se encuentra encerrada dentro de la figura. El área de un manzano, a ver, un manzano es un cuadrilátero, es una cuadra, ¿no es cierto? Es una figura con 4 lados, un manzano de nuestra ciudad. El área que ocupa un manzano, bueno, el manzano es de 100 metros de lado por 100 metros y su área va a ser de cuántos metros cuadrados hay adentro de un área o una hectárea, jóvenes. ¿Saben? 100 por 100 son 10.000 metros cuadrados, forman una hectárea o lo que es una cuadra. Entonces, el procedimiento para hallar el área de un polígono es, primero, graficamos los vértices de nuestra figura, de nuestro polígono. Graficamos los vértices. Por ejemplo, imaginen que aquí están mis ejes y grafico. Aquí está uno, aquí está el otro y el otro vértice, ¿ya? Un cuadrilátero, imaginen que es ese. Entonces, lo que sigue es unir los vértices del polígono, pero sin cruzar las líneas. ¿Qué significa eso? Voy a unir los vértices, pero sin cruzar las líneas. Voy a hacerlo con este color azul. Miren, sin cruzar las líneas significa eso, unir ahí, el que sigue y el que sigue. ¿Está entendido? Eso es unir los vértices sin cruzar las líneas. ¿Pero qué significa cruzar las líneas? Ah, yo me vengo aquí, luego me vengo acá y me vengo acá. He formado un polígono o he formado una corbata, jóvenes. Creo que formé una corbata. Entonces a eso se refiere unir los vértices sin cruzar las líneas. ¿Está entendido? Entonces eso es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es esto. Unimos los vértices, pero teniendo el cuidado de no cruzar las líneas. Ya está. El siguiente paso es ponerle nombres a los vértices, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Siempre en la ciencia se utiliza el sentido contrario a las manecillas del reloj. En este sentido, de los que usen todavía relojes de pulsera analógicos, no los digitales que tienen las letritas en una pantallita de cristal líquido. Entonces, los relojes, sus manecillas giran en este sentido. El sentido contrario es este. Imagínense una mano, su puño, y su dedo pulgar haciendo el símbolo de bien. Entonces, colocan la palma del puño aquí sobre la pantalla y van a ver que sus dedos están apuntando hacia este lado, su mano derecha. Y el pulgar va a estar apuntando hacia la nariz de ustedes. A ver, háganlo. Cierren el puño, pongan sobre la pantalla
El pulgar va a estar apuntando hacia su nariz y sus dedos están siguiendo esta forma. Desde donde nacen los dedos hasta la punta de las uñas tiene este sentido. A eso se le llama regla de la mano derecha o sentido contrario a las manecillas del reloj, tal como medíamos nosotros los ángulos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces les vamos a poner nombres. Este va a ser el punto 1. Punto 1. Este va a ser el punto 2. Ustedes escogen cuál va a ser el punto 1, punto 2, y luego a los demás les ponen el nombre en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Para mí entonces este va a ser el punto 3 y este va a ser el punto 4. ¿Ya? Yo escogí este punto 1, el siguiente en sentido contrario a las manecillas del reloj es punto 2, punto 3, punto 4. Pero si alguien dice, no, ingeniero, a mí me gusta este mi punto 1, como ustedes van a resolver sus ejercicios, si este le gustó punto 1, le llama punto 1 y listo. En sentido contrario a las manecillas del reloj, este va a ser el punto 2, punto 3, punto 4, pero en orden, ¿ya? En sentido contrario a las manecillas del reloj y en orden. Si ustedes por caprichosos dicen, no, yo quiero seguir las manecillas del reloj o se olvidaron lo que les acabo de explicar y lo hacen en este sentido, el área va a salir con el mismo valor, solo con signo negativo. No existe el área negativa, yo me voy a dar cuenta que lo han hecho al revés. Pero el valor tiene que ser el mismo. ¿Entendido? Que calla otorga. Así que han entendido. Luego se tiene que construir el determinante. Para hallar el área del polígono se tiene que construir el determinante. El área es igual a un medio del determinante. ¿Y qué es el determinante? Son las coordenadas de los vértices en el orden. Entonces las coordenadas del punto 1 son x1, y1. Del punto 2, x2, y2. Del punto 3, x3, y3. Del punto 4, x4, y4. Entonces vamos a nosotros colocar o registrar las coordenadas del punto 1. De este punto 1, pongo. Del punto 2, sus coordenadas. ¿No? Entonces cada uno de ellos tiene sus coordenadas. Miren, los voy a hacer más chiquitos. Y en color azul voy a escribir las coordenadas. Del punto 1 sus coordenadas son x1, y1. Del punto 2 sus coordenadas son x2, y2. Eso es del punto 2. Del punto 3 sus coordenadas son x3, y3. Y del punto 4 sus coordenadas son 4, y4. Ahí son letras, ¿no? Pero los ejercicios van a ser números. Lo que les estoy diciendo, del punto 1 sus coordenadas son x1, y1. Las colocamos separadas, no le ponemos la coma. ¿Listo? Ponemos un número y alejadito otro número. Entre barras. A esto se le llama determinante. Entonces colocamos del punto 1, del punto 2, del punto 3 y del punto 4. Pero fíjense, nuestra figura para que sirve parte en el punto 1 va al punto 2, al punto 3, al punto 4. Y para que sea una figura cerrada, tiene que volver al punto 1. Entonces nosotros después de haber puesto las coordenadas de todos los vértices, al final volvemos a poner las del punto 1. ¿Qué significa volver a poner? Es que estamos cerrando el polígono. Y el área es todo el espacio que se encuentra encerrado dentro de ese polígono. ¿Ya? ¿Han entendido cómo se construye el determinante hasta acá, jóvenes? ¿Se ha entendido hasta ahí? Registramos las coordenadas, pero primero tenemos que registrarlas en orden. No podemos registrar como la corbata, ¿no es cierto? Entonces, por eso primero dibujamos, luego le ponemos nombre a cada punto y después, desde el punto 1, registramos las coordenadas. x1, y1, del punto 2, x2, y2, del punto 3, x3, y3. Estos puntos suspensivos dice, esta fórmula sirve para cualquier figura, desde un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, hexágono, octágono, octógono, y así hasta figuras con 100 vértices, o 1000 vértices, o 1.000.000 de vértices. Entonces dice puntos suspensivos.
La más chiquita va a ser un triángulo con 3 lados. Entonces, para el triángulo escribimos las coordenadas de sus 3 vértices y cerramos repitiendo las coordenadas del primer punto. Para un cuadrilátero escribimos las coordenadas de los 4 puntos y cerramos repitiendo las coordenadas del primer punto. Para un pentágono, las coordenadas de los 5 puntos y cerramos repitiendo las coordenadas del primer punto, del primer vértice. ¿Ya? Entonces, de esa manera se construye este determinante. Luego, ¿qué significa este determinante para nosotros? Significa lo siguiente. Miren, dice, el área es la mitad del determinante. ¿Y qué carambas es un determinante? Vamos a ver. El determinante es esta figura que tiene operaciones. Así, y son multiplicaciones. Hacia abajo van de bajada, hacemos las multiplicaciones y así sucesivamente. Miren, en este caso vamos a hacer para un triángulo. X3 y va hasta Y. Son multiplicaciones en diagonal. Hacia abajo se las registra normal. X1, Y1, ahí está. Más X2, Y3, aquí está esta multiplicación. Más X3, Y1, ahí está la multiplicación. Y luego hacemos de vuelta las multiplicaciones hacia arriba. Hacia arriba es más costoso, ¿no? Por eso lo voy a hacer con rojo. Nos cuesta más. No nos gusta hacerlo costoso. Entonces, ahí va con signo negativo. Las multiplicaciones hacia arriba van con signo negativo. X1 por Y3, ahí está esa flechita. X3 por Y2, ahí está la flechita. X2 por Y1, aquí está la flechita. Todas las multiplicaciones que van hacia arriba, les ponemos signo negativo. ¿Ya? Y de esa forma, luego desarrollamos las multiplicaciones, realizamos las sumas. Cuando terminemos de resolver dentro del paréntesis, dividimos entre 2 y ese es el área del polígono. ¿Está entendido, jóvenes? Mientras ustedes terminan de copiar y terminan de entender, yo voy a buscarles un video, un ejercicio para que lo veamos ahorita en la pantalla. Si tienen alguna duda, me dicen, pero terminen de copiar primero. Entonces vamos a ver la explicación del área del polígono, cómo se construye el determinante y cómo se calcula. ¿Ya, jóvenes? No está mal. Ya. Entonces, este ejercicio, J entre H de X. Vamos a escribir J de X es igual a raíz de 3x menos 1. Raíz de 3x. Ahí está la raíz de 3x menos 1. Y h de x, vamos a escribir h de x igual a x al cubo más 3. Ah, no, esta otra. 5 elevado a 3x menos 2. Entonces 3x menos 2. 3x menos 2. Ya está. Lo que nos pide este ejercicio es hallar j entre h de x. J entre h. Dicen era J, te copió la G. Perdón, yo copié la G. Era J, sí. Ah, la de aquí arriba. Ya, gracias. Entonces, voy a borrar esto. Voy a borrar acá.
Entonces j está ahí arribita, ¿no ven? 7 logaritmo natural de 4x más 8x. ¿De verdad no han podido hacer este? ¿O no han intentado? En la H le falta el más 7, dice. Más 7x. Más 7x. ¿De verdad no han podido hacer este, jóvenes? ¿O no han intentado siquiera hacerlo? Intenta, pero no sabemos si está bien. Sí, Lisa. Completamente fácil. Así que yo le voy a cambiar los datos. Como es su tarea, no se las voy a hacer su tarea. ¿Ya? Le estoy cambiando los datos. Es algo similar. ¿Listo? Entonces, para un ejercicio así, lo que es la división J entre H de X, entre H de X, lo que tienen que hacer ustedes es escribir en el numerador lo que es la función J y en el denominador lo que es la función H. Entonces yo aquí en el numerador voy a escribir 5 logaritmo natural de 3x más 9x. Y en el denominador escribo 3x. Y al 3 lo voy a elevar a 5x menos 1. Listo. Lo siguiente que hay que hacer es factorizar en el numerador, factorizar en el denominador y simplificar. No se puede factorizar nada en el numerador, no se puede factorizar nada en el denominador, ahí queda. ¿De verdad no han podido hacer eso, jóvenes? ¿O ni siquiera han intentado? Yo he hecho así. Hizo así, entonces está bien. ¿Ya? O si tenían duda porque era demasiado sencillo, ahí está. Así nomás se hace. ¿Tienen alguna otra duda que hayan intentado hacer y no hayan podido resolver, jóvenes? La 9. 9. F de H. Ahí está. Ahí tiene un poco más de recto. Entonces, la función f es 3x al cuadrado más 7x menos 2. Dice hallar f de h. F de h es igual, muy chiquito. F de h es igual a hallar la función f de h y h depende de x. Entonces, lo que tenemos que hacer es f de h. Agarramos la función f, aquí está. Yo la voy a escribir. Todo eso va a ser igual a lo siguiente. La función f. 3 por x, donde hay x, yo le dejo paréntesis, al cuadrado, más 7 por, en lugar de x, le dejo paréntesis, menos 2. ¿Ya? Aquí arribita yo le voy a poner cuadrado enseguida. Pero primero, en lugar de x, de f de x, le pongo lo que es h de x. Y h de x es 3 elevado, entonces le pongo 3 elevado a la 5x menos 1. Es elevado a la 5x menos 1 más 2x. ¿Ya? Y todo eso al cuadrado, ¿verdad? Luego aquí, en lugar de x, coloco 3 elevado a la 5x menos 1 más 2x. Más 2x. Eso ya. Ahora sí. Voy a continuar y voy a escribir con letras más chiquitas los exponentes. Aquí dije que tiene que ir un cuadrado. Aquí la función h es 3 elevado a la 5x menos 1, entonces pongo 5x menos 1
Y aquí coloco 5x menos 1. Ya está. Ahora, ¿podemos desarrollar algo, jóvenes? ¿Podemos hacer algo? Sí. Podemos acá multiplicar, pero primero hay que desarrollar el cuadrado. Aquí hay que multiplicar 1 por 1. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar al cuadrado primero. Cuando desarrollamos al cuadrado, esta potencia vamos a desarrollar un binomio al cuadrado. Entonces voy a escribir acá primero. Eso va a ser igual a 3. Más grandes para que vean. 3 por. Y adentro desarrollo el binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado. Este término al cuadrado, cuando es un número con una potencia y eso está elevado a otra potencia, las potencias se multiplican. Entonces la base se va a mantener y el exponente va a ser el siguiente. Va a ser 5x menos 1 por 2. ¿Ya? Entonces estoy elevando al cuadrado el primer término, más el doble producto del primero por el segundo. Entonces va a ser 2x por 2 más 2x por 2, doble producto de 2x por 3 elevado a la 5x menos 1. ¿Ya? Está un poco largo. Ya. Después, este elevado al cuadrado. 2x al cuadrado es 4x al cuadrado. Más 4x elevado al cuadrado. 4x elevado al cuadrado. Aquí le voy a poner cuadrado. Y ahí termina. ¿Ya? 4x elevado al cuadrado. Ahí está. Hasta ahí hemos desarrollado lo que está dentro del primer paréntesis. Ahora, más 7 por todo esto. Más 7 por 3. No puedo multiplicar el 7 por 3, jóvenes, este de aquí. 7 por 3 no puede ser 21 elevado a la 5x menos 1. ¿Por qué? Porque el 3 está elevado a 5x menos 1. No es 3 solito, no está libre para poder ser multiplicado. Entonces ahí arriba yo tengo que colocar el 3 elevado a la 5x menos 1. 5x menos 1. Aquí el 7 sí puede multiplicar al 2 porque el 2 no está elevado a ninguna potencia. Entonces ahí sí puedo escribir 7 por 2, 14x, pero con el signo positivo. Más por más, 14x, y todo eso menos 2. ¿Ya? Entonces, hemos podido desarrollar esta multiplicación. 7 por 3 elevado a la 5x menos 1 es 7 por 3x a la 5x menos 1. Nada más, ahí queda, no desarrollamos. El 7 por 2x sí puede ser desarrollado como 14x y al final este menos 2. Ahora, aquí adentro hemos desarrollado este binomio al cuadrado. Lo que sigue es terminar de multiplicar este 3 por los números que están ahí. ¿Ya? Ahora, jóvenes, vamos a continuar.
Vamos a desarrollar esta multiplicación por el paréntesis que está ahí al lado. Sería 3 por 3 es la misma base. Fíjense, se tiene la misma base. ¿Qué pasa cuando multiplicamos con la misma base, jóvenes? Se suma el exponente. ¿Aquí qué exponente tiene ese 3? El que está afuera, ¿qué exponente tiene? 1. 1. Y el exponente del 3 aquí es 5x menos 1 por 2. El 2 multiplica cada uno y va a ser 10x menos 2. Entonces yo lo voy a escribir ahorita. 10x menos 2. 10x menos 2. Y el exponente que ahorita acabo de escribir, 1 más. ¿No es cierto? Ese es el exponente. El 1 es el exponente del 3 que está afuera. Este tiene exponente 1. Este 3 tiene este exponente. Este exponente es 2 por 5x menos 1. 2 por 5x, 10x. Menos 1 por 2, 2. Y este unito es el exponente de acá. ¿Ya? Ahora multiplicamos este 3 por lo que está acá. Y va a quedar de la siguiente manera. Vamos a desarrollar también lo que se pueda multiplicar de la siguiente expresión. Entonces, 2 por 2 se puede multiplicar. ¿Sí? Se vuelve Sí, 4. 4x. Este 3, por la misma base que hemos dicho que puede pasar, se mantiene la base y el exponente se suma una unidad. ¿Qué exponente había ahí? Era 5x menos 1 más 1. 5x 1. Y este 1 que acabo de sumar del de afuera. 3 por 3, este 1 está ahí y este exponente. ¿Se ha entendido qué pasó? ¿De dónde vienen esos unos? Lo voy a marcar con este color. El exponente de ahí entra acá y entra acá. ¿Ya? El 3 a la 1 se mantiene, como tiene la misma base, este exponente suma a lo que había ahí. Esta expresión se volvió 10x menos 2. Esta expresión 5x menos 1 está normal, pero este 3 que estaba afuera multiplicando es la misma base, se suman sus exponentes. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. Y aquí sería más 4x al cuadrado. 3 por 4 al cuadrado. Este ejercicio sí me gustó que me hayan preguntado. Ya, para que vean cómo se aplica. Al cuadrado. Listen, y si fuera diferente base. Si fuera diferente base, ahorita les muestro. A ver, es como acá. Miren, 3 por 2 por 2x. Acá. 3 por 4x al cuadrado, se multiplican los números. 3 por 4, 12x al cuadrado. ¿Ven? En cambio, en este término y en este había la misma base, 3 elevado a un exponente. 3 elevado a un exponente. Entonces el factor 3 por 3 elevado al exponente, este 1 se suma al exponente que tenía ese 3. ¿Listo? Y estos dos factores podíamos multiplicar. 2 por 2, 4x. En cambio el 3 le sumamos 1 del que está multiplicando desde aquí. Ahí no está terminado. Ahí hay que copiar la expresión que está aquí abajo. Cuando es distinta base, ocurre lo que vemos en esta continuación del ejercicio. ¿Ya? Y abajo sería más 7. Son distintas bases. No se puede sumar sus exponentes y tampoco podemos multiplicar. Porque este 3 está elevado a todo esto. ¿Ya? Entonces se mantiene 7 por 3 elevado a la 5x menos 1 más 14x menos 2. ¿Ya? Eso. Acá vamos a poner ahora el exponente 5x menos 1. 5x menos 1. ¿Listo?
Ahora, lo siguiente que podemos hacer es en estas expresiones sumar. El 1 menos 2 se va a volver 10x menos 1. El 1 menos 1 van a desaparecer y va a quedar simplemente 5x. Miren, este verde para que no. Este menos 1 en este exponente se va a ir con el más 1. Este 1 se va a ir con el menos 2 y va a quedar 1. ¿Ya? Entonces, una vez más voy a escribir ya simplificando la expresión. Y la voy a escribir aquí abajo para que la vean en una sola. Todo eso es igual a... Aquí está. Esta. 3 elevado a la 10x. 3 elevado a la 10x. Más 4x por 3 elevado a la 5x. Más 12x al cuadrado. Más 7 por 3 elevado a la 5x menos 1. Más 14x menos 2. ¿Listo? Ahora les voy a poner los exponentes acá. Aquí dijimos, este menos 1 se va con el menos 2, queda 10x menos 1. 10x menos 1. Ya. Ahora sí. 4x por 3 elevado a la 5x. Entonces ahí arriba yo le voy a poner 5x. Fíjense, el 1 menos 1 del exponente se simplifican y solo nos quedó ese 5x. ¿Ya? Después 12x elevado al cuadrado. ¿Está? Y luego 7 por x a la 5x. 7 por 3 elevado a la 5x menos 1. 5x menos 1. Más 14x menos 2. Y ahí está esta función f de o de h. Ya, la función f le pusimos adentro la función h. En lugar de x de la función f, en lugar de estas dos x, hemos puesto la función h, que es 5 elevado a la 3x menos 2 más 7x. ¿Listo? Ese sí fue un muy bonito ejercicio. ¿Algún otro en el que hayan tenido dudas, jóvenes? Les prometo que en el examen no va a entrar así de complicado. Va a ser más sencillo. ¿Ya? 9, Lisa. El 9, dicen. Usted aplicó el día ahorita. El 9. Veamos. H menos 1 de x. Hallar la función inversa de h. Voy a escribir acá. ¿Ya? Más grande. Solo que voy a cambiarle la función para que ustedes puedan hacerlo y no sea la misma. ¿Ya? Voy a decir, esta mi función h para este ejercicio, h de x va a ser igual a, me voy a inventar, ahorita le voy a cambiar, 3 elevado, y aquí arriba le voy a poner 5x, 5x, ahí dice menos 2, le voy a poner menos 3, más acá, más 7x, ¿no? Más 5x. A ver si podemos sacar la inversa de esto. Entonces tengamos problemas, pero veamos. ¿Listo? Entonces,
creo que no vamos a poder sacar, no va a ser una función explícita con X despejadita, va a estar mezclada, pero vamos a hacer el intento. ¿Listo? Para hallar h-1 de X, primero intercambiamos valores. Esto es Y y lo vamos a escribir. Primero vamos a decir Y es igual a 3 elevado a la 5x menos 3 más 5x. Ya, primero estoy escribiendo la función. 3. ¿Está? Ahora, lo primero que hay que hacer, hay que reemplazar valores. En lugar de x, y. Ahora es x igual a y igual a x y nos quedaría esta expresión. X igual a 3 elevado a la 5y menos 3 más 5y. Ya, ahora le pongo el exponente acá. 5y menos 3. Listo. Entonces, jóvenes, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer? Vamos a dejar primero esta función exponencial solita. Esta 5y la voy a mandar al otro lado. O voy a mandar este 3 al otro lado. Veamos. Tendríamos así. Donde esté el exponente tiene que estar en un solo término. 13, a ver. 5y menos 3. Exponente. Y aquí abajo voy a escribir su base. 3. 3. Igual a x menos 5y. ¿Qué he hecho hasta ahí, jóvenes? Lo que hice es dejar solito este término con la variable en el exponente y este 5 lo pasé al otro lado y luego apliqué ley de simetría. Queda x menos 5y. Ahora lo que tengo que hacer es sacar a ambos miembros logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3 a ambos miembros. ¿Ya? Logaritmo en base 3. No va a salir una función implícita. Vamos a ver. Logaritmo en base 3. ¿Ya? Entonces, logaritmo en base 3 a ambos miembros. Acá va a estar. Logaritmo en base 3 de 3 elevado a 5y. 3 es igual a logaritmo en base 3 de x menos 5y. Voy a escribir el exponente. 5y menos 3. Y aquí este es logaritmo en base 3. Y aquí también es logaritmo en base 3. La cuestión es que el logaritmo en base 3 con la base 3, esto se va a simplificar y va a quedar en el miembro izquierdo 5y menos 3 porque aplicando propiedad del logaritmo de una potencia, la potencia va a simplificar delante del logaritmo y luego el logaritmo en base 3 de 3 se simplifica y nos va a quedar la siguiente expresión. Nos va a quedar 5y menos 3. 5y menos 3 es igual al logaritmo en base 3 de logaritmo en base 3 de x menos 5y. De x menos 5y. ¿Ya? Y ese es logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3. ¿Ya? Después, jóvenes, tendríamos que seguir.
Vamos a podemos aplicar unas propiedades del logaritmo de una resta. Que sería el logaritmo de x entre el logaritmo de 5y. Pero, jóvenes, esta va a ser difícil que despejemos y solita. ¿Ya? Podríamos llevar a la izquierda 5y por logaritmo de 5y en base 3 igual a 3 más logaritmo en base 3 de x, pero no vamos a poder despejar exactamente y. Sin embargo, si llegan hasta acá, aquí lo pueden dejar. No voy a extender más porque va a ser complicarnos un poco más. ¿Ya? Lo que sí quiero que hayan hecho es aplicar por lo menos estas definiciones. ¿Listo? Que para despejar una potencia hay que aplicar logaritmo de la misma base a la cual está elevada la potencia. ¿Ya? Yo para el examen me voy a asegurar que sean operaciones que sí puedan realizar. Y si tienen dudas en el examen, me dicen para que yo les oriente un poco. ¿Han tenido dudas con algún otro ejercicio, jóvenes? Jóvenes, ¿han tenido alguna otra duda? Con el 3, dicen. El 3, f de i. Tenemos la función f y la función i. 7x por raíz de 5x al cubo más 2. Ya. Aquí en esta función f no nos va a dar mucho tiempo para que yo resuelva todo. Nos quedan 3 minutos de clase. Aquí en lugar de x van a colocar i. 7x menos esta raíz. ¿Ya? En lugar de x van a colocar 7x menos la raíz. En lugar de x van a colocar 7x menos la raíz. Aquí van a tener un binomio cuadrado. Un binomio al cuadrado. En este caso, el binomio es 7x menos esta cantidad. Ahora, ¿cómo resuelven un binomio al cuadrado? El primer término, se los voy a identificar bien con otro color. El primer término y el segundo término del binomio es una resta, ¿no es cierto? Aquí al medio hay el signo menos. El primero al cuadrado, 7x al cuadrado es 49x. Eso va a quedar dentro del paréntesis. 3 por lo que les estoy diciendo. 49x al cuadrado. Menos el doble producto del primero por el segundo. Doble producto de 7x por la raíz va a ser 14x por esta raíz. Entonces al medio va a quedar menos 14x por la raíz. Más el segundo al cuadrado. Raíz cuadrada elevada al cuadrado, desaparece la raíz y nos va a quedar 5x al cubo más 2. ¿Me están siguiendo, jóvenes, hasta ahí? Sí, Ya. Eso es el desarrollo del binomio al cuadrado. Luego el 3 multiplican por cada uno de los términos que les acabo de decir. En este simplemente va a ser 7 por x. 7 por esta función. 7 por 7 va a ser 49x menos 7 por la raíz. Ahí queda. No se puede hacer nada más. Y luego menos 2. ¿Me han entendido cómo se hace? ¿O quieren que lo desarrolle yo? Desarrollalo, dicen. Ya, espero que no se tiempo. Tengo que ir a la universidad a las 11, pero no los voy a dejar. Entonces, f de i, ¿cierto? F de i de x. F de i de x es igual. Les decía, 3 por... Voy a ir ya desarrollando. En lugar de x al cuadrado, voy a desarrollar lo que es x al cuadrado. Entonces esta función 7x al cuadrado es 49x. Así voy a escribir al cuadrado para ganar tiempo, por favor, jóvenes. Menos el doble producto del primero por segundo. 7x, voy a borrar acá. Voy a borrar ahí. Y esto lo voy a hacer con otro color porque no se ve. ¿Ya? Ahora sí se ve. Entonces, ahora, el doble producto de 7x por la raíz es 2 por 7, 14. Y la raíz. Raíz. La voy a mantener solo como raíz para ganar tiempo. ¿Listo, jóvenes? ¿no es 14x?
14x, sí, gracias. Lo quiero hacer rápido y por hacerlo rápido más 14x por la raíz, ¿ya? Sí, 14x por la raíz. Ustedes saben que en la raíz está esta cantidad, ¿verdad? Entonces ya hemos hecho el primero al cuadrado más el doble producto del primero por la raíz. Ahora, más el segundo al cuadrado. La raíz elevada al cuadrado, desaparece la raíz y solo va a quedar 5x al cubo más 2. Y eso es haber desarrollado este x al cubo. Ahora, más 7 por esta función. 7x más la raíz, más menos la raíz. Menos la raíz. Eso es la raíz. ¿Listo? No estoy desarrollando la raíz porque ya no las vamos a tocar. Y finalmente, menos 2. ¿Ya? Así desarrollamos. Luego tenemos que multiplicar el 3 por los números que están ahí. 3 por 49 va a ser 147, x al cuadrado, menos 52x por la raíz. El primero al cuadrado más menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado es lo que está dentro de la raíz. Aquí me falta un signo. Más el segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí. Y ya. Y aquí tengo que... Ya está. Entonces, hemos desarrollado el binomio al cuadrado. Lo multiplicamos por 3 más 7 por x y al final menos 2. ¿Listo, jóvenes? ¿Cómo va a quedar esta expresión? Va a quedar de esta manera. F de I va a ser igual a 3 por 49, va a ser 147, les dije. X al cuadrado. Menos 52x por la raíz, esa b chica es la raíz, más 3 por 5, 15x al cubo, más 3 por 2, 6. Todo eso más 7 por 7, 49x, menos 7 por la raíz, todo eso menos 2. Y así queda este ejercicio. Simplemente entiendan que este es x al cuadrado, esta b chica es la raíz, este es x al cubo y aquí es 7 por raíz. ¿Ya? Lo que está dentro de la raíz ya no lo vamos a tocar y ese es el resultado final de este ejercicio. ¿Listo? No lo desarrollé todo ahorita porque miren, ya nos hemos pasado 5 minutos y solo hacía bien desarrolladito y va a salir y vamos a tardar un poco más. ¿Ya? De este tipo todavía sí puede entrar al examen porque estamos aplicando binomios al cuadrado, saben que una raíz elevada al cuadrado desaparece la raíz y sí podemos aplicar este tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces practiquen, jóvenes. El lunes daríamos el examen a las 7:30. Desde las 7:30 nos vamos a conectar. Si tienen alguna duda, todavía unos 20 minutos podemos verlas para que a las 8 en punto empiece el examen y terminemos a las 9. ¿Ya? Revisen en qué se han estado equivocando en sus exámenes. Si es que no pueden mandar al sistema, a Moodle, sus respuestas del examen, me lo pueden mandar a mi WhatsApp y esas capturas de lo que han enviado con la hora en la que me han enviado a mi WhatsApp, me las envían inmediatamente después. Ya no esperen una semana, no esperen 20 días, no me manden las capturas de su galería. Les he dicho que no les he dicho que me manden capturas de galerías, les he dicho mándenme capturas de lo que me han enviado a mi WhatsApp y eso no le cambien nada.
Ni el nombre, ni un punto, ni una coma, no le cambien nada. Y no lo borren, no borren esas fotos hasta que yo termine de calificar. ¿Ya? Si lo convirtieron en PDF, no lo borren hasta que yo termine de calificar. ¿Listo? Ahí terminaríamos entonces, jóvenes. Nos vemos el lunes a las 7:30 en el examen. Que estén bien. Cualquier duda o comentario me escriban por el grupo, por favor. Bueno, licenciado. Listo. Hasta luego.